Orestes Nieto es licenciado en Filosofía e Historia, periodista en diferentes medios nacionales y extranjeros, editor, fundador de importantes revistas. Fue embajador en la República de Cuba y Argentina. Es autor de una vasta y premiada obra poética que le ha merecido 5 veces el Premio Miró, también el Premio Casa de las Américas, alta mención honorífica en el Premio Centroamericano Rogelio Sinán, Premio Extraordinario de Literatura Pedro Correa 2000 por el conjunto de su obra, y el Premio José Lezama Lima, también por el compendio de su obra. Desde el año 1996, el Ministerio de Educación recomienda el conjunto de la obra literaria de Manuel Orestes Nieto para ser leída y apreciada por los estudiantes y la comunidad educativa de Panamá. Manuel Orestes Nieto, hijo de una panameña pequeña, una estrella, y es hijo de un emigrante cubano que vino en tiempos de la Guerra a Panamá y formó una familia. Somos 5 hermanos. Soy el segundo de los 5 y desde muy temprano entendí que llevaba una misión en la vida, una vocación, y que la he ido desarrollando a lo largo de ya casi 45 años, y que es la literatura y muy particularmente la poesía. Yo nací al lado de una iglesia, en San Francisco de la Caleta, frente al mar. Hoy hay un edificio rascacielos ahí, pero recuerdo claramente la casa, el hogar, el calor de mis abuelas, y era la ciudad de Panamá, que con el tiempo se constituyó en uno de los principales temas de exploración de mi obra literaria. Sí, cuando uno es niño siente esa inclinación. Yo me comunicaba a través de pequeños papeles, cartas, mensajes, y no parecía normal. Lo obvio es que un niño se exprese con su familia, sus padres, de manera verbal. Yo dejaba papelitos por todos lados, y ya en la escuela primaria, un sacerdote jesuita que me daba literatura, y empezó a ver que era una inclinación mucho más profunda. Así que me fui enrolando a escribir ya textos literarios cuando estaba haciendo la educación secundaria. Hay una división que puede ser que se te pregunte cuando sentiste que esa no era una afición, sino que ya era una práctica de un oficio, el oficio de la palabra. Yo me siento muy satisfecho, pues, de haber leído muy temprano un libro de José de Jesús Martínez que se llama One Way. Yo lo leí en una noche y me descubrí que la literatura tenía lenguajes propios, distintos que el lenguaje cotidiano entre las personas. Me impactó muchísimo el libro, y yo, como era mi costumbre, le escribí una carta a José de Jesús Martínez,
comentándole sobre el libro. Y mi profesor Roberto de la Guardia nos citó hace muchísimos años en lo que era el Café Boulevard Balboa. Conocí al escritor y le entregué la carta. Yo creí que era un comentario sin mayor pretensión, y él me dijo: este es un hermoso poema y creo que es tan bueno que tú debes dedicarte a la literatura. Eso fue como una luz, un destello que ya fue imparable. Yo creo que mi patria, y cuando uno dice patria, lo incluye todo, incluye la historia del país, incluye la gente del país, las tragedias, las heroicidades, incluye las paradojas, incluye lo incompleto, incluye haber sido una colonia, haber sido lo suficientemente fuertes como nación para tener una identidad sometido a sucesivos colonialismos. Y en lo personal, siento que la familia y el entorno de los seres que me acompañan en la vida, mi esposa, mis hijos, mis nietos, forman parte esencial de mis atenciones literarias. Cuando pasa mucho tiempo en el oficio, también el entorno nacional, local, personal, empieza a tener un segundo anillo de interés, que eso ya sería más en los terrenos de la humanidad misma y de acontecimientos que ocurren en esta región del mundo, o que vale la pena emitir opiniones, ya sea literarias o de ensayo o de crónica de América Latina, que es nuestra patria mayor. Yo estaba estudiando en la universidad y no terminé de graduarme, estaba en la tesis y ya tenía formalmente mi primer libro de poemas, que se titula Poemas al hombre de la calle. Y el segundo cuaderno poético es Reconstrucción de los hechos, que a los 20 años y medio, a los 21 años, gana el Premio Nacional de Literatura en Panamá, cosa que fue muy importante para mí, pero también fue importante para el camino largo que he recorrido desde entonces. Dentro de la literatura hemos hecho cuentos, casi no los he publicado, hemos hecho música con Aristide Valderrama, con Jorge Ledesma. El primer premio Grammy de Rubén Blades, que se titula Antecedentes,
tiene una canción allí que se titula Nacer de ti. La letra de esa canción es mía. La música es de Luis Franco. Los arreglos orquestales y la interpretación corren por Rubén Blades. Ese era un poema que se musicaliza en el género de salsa, en el afán de identificar a Blades con signos de la nacionalidad panameña, del mar, de la angostura, de la geografía, del cimarronaje, de las rebeliones que había en Panamá y del cruce de los mares. Y ese es el ambiente de esa canción. Y para mí fue muy satisfactorio, pues, que el primer Grammy de Blades, yo también escolte de alguna manera ese triunfo que después se ha convertido en una estelaridad extremadamente famosa y Rubén ya tiene muchos premios Grammy, pero el primero fuimos parte de él. Campanario de frágiles ciudades, ruta, viento y polvareda. Mira, la poesía te ayuda a vivir, la poesía te escoge, tú no la escoges a ella, de manera que, a mi entender, más sublime, el más sutil, el de penetración en el alma humana más profunda, está en la poesía, en la poética. Esto no dice nada negativo de los otros géneros, son lenguajes, pero la poesía también es un aliento, es una bruma que todo lo ocupa. Entonces, entender ese olor, entender ese ritmo, entender ese lenguaje, es un hechizo, de manera que no hay la menor duda de que es un privilegio poder hacer literatura a través de la poesía como género más querido. Mira, yo estudié historia y la poesía es tan absorbente que yo tuve que escoger. Me gradué y tenía un aula de clase, pero llegaba tan exhausto a la casa que o era profesor de tiempo completo o hacía poesía. Y ahí ocurrió para mí el milagro de que pude fusionar todo lo que conozco, todo lo que estudié, todo lo que he reflexionado de la historia nacional con la herramienta poética. Entonces, uno de los grandes temas de mi poesía ha sido sacar a flote una especie de historia que emana del propio proceso de construcción de la nación panameña. Una vez resuelto ese núcleo, yo me siento muy cómodo porque estudio historia, pero hago literatura y el resultado, gran parte de él, no todo, hay poemas de amor, hay poemas evocativos, hay poemas homenajes, pero un gran grueso de la literatura que he hecho hasta ahora, todas van surcidas a la historia,
con el instrumento literario que es la poesía. Tengo un libro que se llama Panamá en la memoria de los mares, y si usted lo ve, es un recorrido por la historia de Panamá hecho poesía. La diplomacia es un hecho vamos a decir, de los mismos procesos de interpretación del país y las alineaciones políticas que uno tiene, y lo ejerce. De esa manera fui embajador en Cuba y en la República Argentina, pero haciendo abstracción del detalle personal. Lo que ocurre es que la poesía es anterior a la política. Allá en la prehistoria, en el dolor gutural, en la oscuridad, en lo indefenso que pudo ser el ser humano, inventó ritos, inventó sonidos, inventó canciones, inventó hechizos para poder dominar la naturaleza y esos animales que atentaban diariamente contra su vida, contra los mamuts, de manera que el ser humano generó la poética antes que el hecho político. No hay contradicción, pero es para hacer la diferenciación de la fuente. Y lo político ya es un ordenamiento o un desorden social, y la poética no. Desde el ser prehistórico hasta hoy es una canción para la vida. Yo tengo una segunda vocación literaria o complementaria, que es ser editor. Desde que tenía 20 años hice el primer periodiquito en la universidad y la primera revista literaria, y después he trabajado en el periodismo cultural, y después hicimos suplementos, y siempre en ese afán. Ahora soy el director editorial de la Universidad Especializada de las Américas, y la obra ha alcanzado tal dimensión ahora para mí que bueno, yo anhelo tener mi cajita del libro toda reunida, la obra junta, en una edición hermosa, agradable, donde pueda rendir cuentas de lo que he hecho a lo largo de ya casi medio siglo de literatura. Sí, Altamar es un solo volumen, donde se reúne bajo ese título, porque es una especie de síntesis en una sola palabra de la suma de todos los libros. Altamar es una edición de 45 años de poesía y tiene unas 500 páginas, y ahí puede encontrar usted la literatura que he hecho a lo largo de este tiempo. Nosotros somos una literatura de acumulación importante. Creo que los poetas panameños, en las últimas décadas, la cuentística,
ha ido logrando expresar en un diapasón de lenguajes y de intereses entre escritores lo que es Panamá, lo que es nuestra realidad sociohistórica, cada uno a su manera, en su novela, en su cuento. Lo que sí he notado es que es una literatura desconocida internacionalmente. Y eso amerita pues apoyos institucionales importantes, amerita políticas editoriales de difusión, pero sobre todo que la juventud panameña, los que se educan en las aulas, tengan alternativas de lectura a sus planes normales de estudio, donde nosotros podamos compartir lectura con jóvenes de lo que hacemos cada uno con nuestro estilo, nuestra manera, nuestra forma. Que nuestros libros estén en el sistema educativo, que realmente no lo están. Y eso es muy grave porque eso no fortalece nación, eso la debilita. Mientras no exista el escritor panameño en el aula de clase, va a haber un faltante en el proceso de crecimiento cultural de nuestra juventud. La patria es el lugar donde naces y has de morir y donde haces tu vida. La patria es el colectivo humano donde transitaste por el mundo y por la vida. La patria es un sentido de dignidad, la patria es un pedazo de tierra, la patria es sacudirse ante los acontecimientos que ocurren en el lugar donde tú desarrollas tu vida. La patria es que no te avasallen, la patria es que no te ocupen. La patria es como una especie de comunidad de sentimientos más allá de una sola persona y que comparten muchas otras. Tus compatriotas, quiere decir, los que compartimos la misma patria. Entonces es muy curioso que personas que no lleven la misma sangre, los mismos colores, pero que han nacido en un mismo territorio, tengan la misma identidad, el mismo latir del corazón sobre una tierra, sobre un cielo, sobre casas comunes, ciudades. Bueno, la patria es todo eso. Es inagotable, es casi indefinible por las infinitas posibilidades que tiene en experiencia humana y en experiencia nacional y en experiencia local. Es un sentimiento. Vivía frente al Instituto Nacional. Yo veía una avenida y veía una cerca. Hay un clásico de definición de la contradicción colonial cuando se crea la zona y el canal no es panameño, de que había unos niños que cruzaban al otro lado a coger mango y tenían riesgo de que un policía los agarrara y los echara afuera. Pues yo fui uno de los niños que cruzaba la calle para coger esos mangos y siempre me pregunté qué había dentro y hacíamos excursiones para entender qué era el canal de Panamá o para verlo, porque era una zona vedada, un territorio extraño. Eran edificios distintos a Panamá, se respiraba otro aire. Ciertamente había un orden, había cierta limpieza, pero también tú cruzabas de un minuto a otro y ese no era tu país, ese era otro.
históricamente hablando, Panamá es inconcebible sin la ruta entre los mares. El corazón de la historia de Panamá cruza por la zona de tránsito, la región interoceánica, y ese designio de que en lo más estrecho de América iba a haber una vía de intercomunicación entre los hombres. Solucionado el problema colonial, devuelto el canal a Panamá, recuperaba toda la tierra de mar a mar. Creo que hemos hecho una conquista histórica de gran magnitud, cuya última etapa correspondió a las negociaciones de los tratados Trujillo-Carter. Pero el valor inmenso que tiene fue el de integrar un país que había sido partido por la mitad. Ese es como un cuerpo que tú le quitas la cintura completa. Hasta el 31 de diciembre del año 1999, nosotros no éramos una nación completa. Por lo tanto, Panamá, si estamos en el año 2015, solo tiene 15 años de autonomía, soberanía, independencia y libertad. Antes, no. De manera que cuando veo el canal, veo la ampliación, veo el esfuerzo de que se construya alrededor de él y de la zona interoceánica un motor ya no de ocupación, sino que puede estar al servicio del desarrollo de la nación. Eso genera una esperanza y genera una exigencia de que nuestras autoridades, independientemente del signo político de quien esté en el gobierno, comprenda de que si ese motor existe, es un motor para combatir la pobreza, para resolver iniquidades, para mejorar la educación, para que lo que fue en un momento una fuente de dolor y de pena y de heridas y de exclusiones, sea precisamente uno de los principales impulsores de una sociedad más justa, equitativa y nuestra, porque el canal es de todos nosotros.